Vale. Entonces empezamos ya. Tema 2, taladro. Sí. Hay problemas en la calefacción. No está funcionando. Hasta nuevo aviso. Está fallando. Hay un problema técnico. Entonces no se puede encender. Vale. Sí, ya lo he pedido. Vale. Empezamos con el tema 2, que es el taladro. Trepán. El taladro es una herramienta que es bastante fácil de ubicar porque regularmente hay un taladro en casa donde se hacen agujeros, una broca, taladro, se hace un agujero. La diferencia aquí es que este es un taladro ya industrial, o nos acercamos a un taladro industrial, y este es el taladro más sencillito, en el cual tú tienes una palanca que la giras, y cuando la giras, esto baja y sube, y entonces hace un agujero. Tiene una broca y se hace un agujero. Vale, ese es el más sencillo. Y aquí vemos la punta de la broca. Una broca, yo creo que todo el mundo ha visto una broca. Si hay alguien que no haya visto una broca, pues que me diga, porque regularmente todo el mundo hemos visto una broca en algún momento. La diferencia aquí es que vamos a usar algunas cuestiones técnicas para calcular. Entonces, esto que está aquí de la broca, la punta, el ángulo de punta, centro muerto, esquina de talón, superficie, eso tiene que ver con el diseño de la broca. Entonces, la broca tiene ciertos ángulos para facilitar el hacer el agujero. Entonces, van a ver algunos detalles también del tiempos, que también hay que tomar en cuenta de lo que es la forma física de la broca. La broca tiene mucha tecnología, mucha tecnología detrás. Entonces, vamos a aplicar algunas ecuaciones para tomar en cuenta también la configuración de una broca y cómo funciona. Trepanat del taladro. La característica del trepanat es que gira y conforme gira hace un agujero. Entonces aquí, lo que se tiene aquí, esto, ¿qué os parece que es esto? ¿A qué tiene pinta? Ya la habéis visto antes, ¿no? Se parece a la del torno. Una cuchilla. Pues entonces aquí también usaremos no solamente el taladro, también usaremos agujeros usando cuchillas. Entonces, por lo tanto, habrá lo mismo que del torno, un radio, que en función de la rugosidad, en función de las características físicas de la cuchilla, habrá una rugosidad. Eso también se aplicará. Entonces, hay dos maneras con el de hacer agujeros en este tema, con taladros y con máquinas y cuchillas. Entonces, aquí es lo que tenemos al lado, esta figura. Y aquí, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay? Aquí, ¿cuántas cuchillas hay? Si vemos el dibujo de abajo, es una y dos. Entonces significa que son dos. Entonces eso dará que sea diferente la configuración de la rugosidad. La rugosidad que quede en la pieza al momento de hacer el agujero será diferente cuando tienes una que cuando tienes dos. Eso es otra de las cosas que veremos. La parte inferior aquí, esto es pieza y esto también. Y aquí va el agujero. Entonces, esa es otra de las cosas también que tomaremos en cuenta. Cuando es la parte, aquí cuando hay una rugosidad, pues dependerá del número de plaquetas que haya y de las características físicas de la plaqueta. Este es otro ejemplo. Pero siempre es lo mismo, algo que gira
y que mientras va bajando, va creando un agujero. Siempre va a ser lo mismo. Con estos dos casos en particular. Este texto ya es leerlo en casa. Si hay preguntas, pues las podemos comentar. Ahora estoy yendo con las cosas principales que hay que ver. Mandrinado. Mandrinado es un nombre técnico que es para hacer agujeros en piezas. Ahí no cambia. Vimos lo mismo. Y ahí también va a haber unas características también técnicas nuevamente en cuchilla. Este que estoy haciendo aquí, ¿de cuántas cuchillas estamos hablando? 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Entonces significará que también en función del cabezal que se tenga de la herramienta, pues pueden haber más de una. Eso es otro dato también que usaremos en los cálculos. ¿Cuántas cuchillas se tienen disponibles para hacer un agujero? Mandrinado con escariado es cuando se tiene entonces diferentes piezas que tienen unos ciertos radios, pueden tener un radio más grande, más pequeño, tienen que tener un número de filos. Entonces, uno de los detalles aquí es el número de filos que se tienen. Aquí tiene mucho más filos, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 y así. Aquí tendrá menos, aquí tendrá 1, 2, 3, 4, 5 y los que sean. Entonces, dependiendo de la pieza, depende de la cuchilla de corte, de la broca que estemos usando, pues van a ver la cantidad de filos. Eso será un dato importante a tomar en cuenta en los cálculos. Lo veremos también. Pero siempre es lo mismo. Hacer agujeros, número de filos, número de plaquetas. Y estas son algunas ilustraciones simplemente que muestran las cuchillas y el tipo de operaciones que hay. Bueno, aquí no se ve muy bien la figura de hacerle zoom. Pero al final se va haciendo aquí, esto que está aquí, es una ranura. Es una ranura que se hace con esta pieza. Entonces metes la herramienta, esto va girando. Entonces conforme va girando, hace una ranura. Entonces, son el tipo de cosas, son tipo de operaciones típicos que se ven. Aquí nuevamente igual. Aquí hay un par de ranuras. Entonces aquí esto baja y aquí hace una ranura y aquí hace otra. Por lo tanto, como esto gira, como dice aquí esta flechita, que esto va girando, pues aquí también al crear estas dos, automáticamente crea las otras, porque es de rotación. Pues de ahí nos salimos. Perdón. Y todos estos ejemplos son ejemplos de lo mismo. Maneras de hacer ranuras o hacer agujeros. Seguimos igual. Cuchilla. Aquí tenemos una cuchilla. Aquí va a hacer una ranura de cierto tipo. Conforme va girando. Todo esto es lo mismo. Roscado. El roscado también es otra de las cosas que veremos, que es cuando tú, mediante una cuchilla, haces un roscado mediante corte de herramienta. Entonces, ¿qué significa ahí? Significa que la punta de la herramienta que se esté usando va a dejar una muesca y va a ir comiendo cada vez. Entonces, cada vez que gire una vez, hace una rosca, después otra rosca y otra y otra y así. Entonces, eso es otra de las cosas que veremos. Estos que aparecen aquí al lado, ¿alguien sabe estos qué son? Son tarrajas, que entonces, eso es para hacerlo manual, no con torno, sino con manual. Entonces, lo metes en una pieza cilíndrica, lo giras con la mano, le pones lubricante y lo vas girando con la mano. Entonces, esa es una manera de hacer roscas. Y nosotros lo haremos mediante tornos. Con lo mismo, pero con una cuchilla. Y dependiendo de las características del torno, pues lo harás de una manera o de otra. Pero eso es muy sencillito. No lo haremos así nivel pro. Es nada más nivel sencillito para que se tenga una idea de por dónde va. Esta asignatura no va a la parte técnica compleja.
porque la gente que hace estas cosas sabe muy bien que para saber manejar esto bien son muchas horas. Así que aquí nada más es verlo lo suficientemente bien para que si después en algún momento llegas a estar en una empresa que use máquinas herramientas, tengas una idea de por dónde van las cosas y no te engañen. Eso es básicamente de lo que se trata aquí. Vale. Pues entonces aquí son nuevamente herramientas, máquinas herramientas, en este caso para hacer ranuras. Y bueno, ya comenzamos con la parte técnica que vamos a usar para el examen. O sea que todo lo anterior fue cultura general. Aquí empezamos con la parte que vamos a usar. Tenemos dos cosas. Por un lado, parámetros de la máquina y por otro lado, variables. ¿Cuáles de estas variables te suenan? AP, sí, ¿verdad? Fuerza de tile. Bueno, vamos a subir un poco más. También, ¿no? Suena, ¿no? Velocidad de tile. También. Presión específica del material. También. Para de torsor, ese no. Ese es algo nuevo. Vamos a verlo. Potencia de tile, watts o kilowatts. Eso también. Temps de mecanizar. Igual. O sea que, ¿qué pasa aquí? Que es lo mismo que hemos visto, más algo más. Y aquí, parámetros de la máquina. N, revoluciones per minute. F, avance de leina per volta. ¿Zona? Sí. Lo mismo. Se va a cumplir lo mismo nuevamente que la máquina. Revoluciones, avance de alimentación. Ahí no va a cambiar. Entonces, y cada uno el siguiente tema será igual. Lo mismo, más algo más. Aquí, exactamente la misma ecuación. Ahí no cambia nada. Aquí esto es algo nuevo que lo vamos a ver. Esta sería la punta de la broca y acá arriba serían las velocidades. Entonces, la velocidad lineal, conforme te alejas más del centro de giro, tienes una velocidad de giro mayor. Y hay otra cosa que también hay que tomar en cuenta aquí, que lo veremos. Cuando esto va bajando, aquí va dejando un rastro. Entonces, va de aquí para acá, después otra vez. Entonces, cada vez va bajando. Y ese será un dato importante. Haremos ejercicios tomando en cuenta esto. Entonces, y eso tiene que ver con, en este caso, la velocidad de avance es hacia abajo. Y la distancia de profundidad, en este caso, es aquí. Ya lo veremos. Pero son dos cosas que ahora nada más estoy presentando. Las diferencias con respecto a torno. Las diferencias con respecto a torno son dónde se ubican el avance de alimentación y dónde el avance de profundidad. Y también otra de las cosas es que aquí está viéndose la broca de frente. Entonces, ¿cuántos filos tiene esta broca? Tiene dos. Uno aquí y otro aquí. Pero hay algunas brocas también que son de 3 filos, que existen. Seguramente son de 2, pero hay algunas de 3. Entonces, el número de filos, este es un dato importante en este tema. Fuerza máxima, lo mismo. Presión específica, AF por AP. Y aquí es lo que hemos dicho. AF y AP, esto es la diferencia. Y aquí, esta gráfica es importante. Porque aquí dice A y B, entonces cuando es entre A y B, es la distancia que va quedando. Entonces aquí va a estar de AB, 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 siempre va a ser igual. Y de manera tal que tendrás dos avances. Y esta es una diferencia importante con respecto a torno. Que aquí tienes el avance de alimentación AF y un avance total.
Entonces, el avance F es por cada vuelta del cabezal. Y el cabezal es donde tú sostienes la máquina. Donde tú sostienes la máquina y da una vuelta, es F. Mientras que AF es la vuelta por filo. Y eso es un concepto que hay que pensarlo bien, porque eso en el examen es algo importante y muchas veces puede causar confusión. Entonces, ya veremos algún ejercicio, pero sí, hay que tomarlo muy en cuenta. Una cosa es vuelta del cabezal y otra cosa vuelta por cada filo. Y dependiendo del número de filos, ¿ahí cuántos filos tendría esta broca? Tiene 2, porque tiene solo A y B. Por eso entonces ahí la F del cabezal será 2 veces AF. Si tuviese 3, habría ABC. Y entonces F sería 1/3. F sería 3 veces el avance. Depende de cuántos filos haya. Lo veremos, haremos algunos ejercicios para analizarlo. Pero esto es un concepto que hay que darse. Y AP sería el radio. ¿Por qué solamente radio? ¿Por qué no diámetro? ¿Cuál es la razón por la cual AP es radio y no diámetro? El filo de corte está haciendo un radio y también porque gira. Igual que similar al torno. Como va a girar, entonces al final va a ser el agujero entero. Pero donde hay solo de corte es solamente el radio. Que lo vemos aquí, en estas figuras. Pues. Aquí tienen solamente un filo. Entonces por eso va cortando un filo de un lado, otro filo de otro lado. Por eso es AP. Esto sería AP. Es importante. No se ve tan bien. Ahí es importante. AP es el radio. Vale. Y rugosidad mediana. Esto es lo mismo que se ha visto. Cuando tengo un radio, una herramienta con un radio, entonces ahí se calcula esta ecuación. Y la otra cosa que ahora sí veremos es la rugosidad mediana cuando el radio es 0. Entonces, esto, cuando el radio tiende a ser a 0, se da esta situación de rugosidad. Entonces, tienes la rugosidad mediana y la rugosidad máxima. Y la rugosidad máxima, esto es el perfil que te queda cada vez que la máquina pasa que da una vuelta. Es lo que es aquí. Entonces, esta rugosidad, vamos a hacer un ejercicio, porque eso lo aprenderemos esto es algo nuevo también. Entonces, esto es nuevo. Vale. ¿Y dónde está? Y aquí está. Pues eso es lo mismo que hemos dicho. AB, AB, AB. Es un concepto que es importante en taladros y hay que aprendérselo muy bien. Y aquí entra rugosidad. Entonces, aquí vemos esta rugosidad máxima. Entonces va a depender de este espacio que exista en la herramienta física. Entonces aquí va a haber una configuración entre la configuración física de la herramienta y el avance que tengas. Entonces va a depender de esas dos cosas. Ya veremos algo de eso. Ahora solo ver de manera general. Cabal instantáneo. Esta es la ecuación simplemente de la velocidad de corte por el área. Ahí no hay mucho que hacer más que multiplicar dos valores. Lo mismo en cabal medio. Es lo mismo. Aquí no hay mucho que hacer. Solo una ecuación. Y diámetro L, ahí no hay más que cuál es el cabal medio si lo quieres calcular. Aquí sí. Aquí ya empieza a ser ya algo que es importante. Parell de motor, un par. ¿Cuál es la ecuación básica del par? Fuerza por qué. Fuerza por distancia. Exactamente.
Entonces, un par siempre es fuerza por distancia, siempre. Entonces, eso de Teom, el vector posición, el vector fuerza y todas esas cosas, siempre. Y es una fuerza que es normal con respecto a la distancia donde hay un centro de giro. Fuerza por distancia. Y entonces lo que se multiplica es, ¿cuál es la ecuación de fuerza? Pues la que hemos visto desde el torno. Presión específica por AP por AF, por avance de profundidad, por avance de la máquina. Pero la diferencia aquí es que aquí será taladro. Y en este caso en particular de taladro, el avance, a diferencia del torno, es el avance total, lo que avanzó la máquina cuando dio una vuelta, entre el número de filos. Esta F es avance por vuelta del cabezal. Entonces, eso es algo que es nuevo. Y la distancia es distancia del centre fins la aplicació de la fuerza. Entonces, aquí está. Entonces, también es algo que es importante. Ahora veremos cómo ver esto, pero hay una distancia y eso tiene que ver con respecto al punto de aplicación de la fuerza de la broca. Y lo demás ya es lo que se ha visto, es lo mismo. Ajá, y aquí está. Aquí está la famosa distancia para el par. Si esto es el radio, esta distancia aquí es el punto de aplicación de la fuerza. La fuerza se aplica a lo largo de todo el filo. O sea, la fuerza está cortando todo. Pero numéricamente la consideras aplicada en un solo punto. ¿Cuál punto crees que sea el punto de aplicación de la fuerza? Donde consideras que toda la fuerza está aplicada. ¿Dónde crees tú que sea? Esto es diámetro. Esto es radio. ¿Y dónde crees tú que sea distancia? Lo que siempre, ¿dónde tendrías a considerar el punto de aplicación de un elemento que es simétrico? ¿Dónde lo tiendes a considerar? ¿Centro de gravedad? ¿Similar al centro de gravedad? En el centro de fuerzas. En este caso, entonces lo consideras al ser simétrico, al ser un solo distancia, el radio entre 2 o diámetro entre 4. Es el punto de aplicación ficticio. O sea, no es una sola fuerza la que está actuando, pero lo consideramos una sola fuerza para poder calcularlo. ¿Y qué sería este punto? Entonces, en el punto medio de la fuerza, del filo, ahí se considera que está aplicada la fuerza. Entonces, eso es importante. Vale. Y a ver. Vale. Esto lo veremos también. Esto es otra ecuación. Cuando ya hay un agujero previo, entonces la distancia es la mitad de donde está cortando. Entonces, al final, ¿qué sería AP en este dibujo? ¿Cuál sería el avance de profundidad? ¿Cuál sería la distancia del radio donde está comiendo? En este caso. ¿Dónde está comiendo esa broca? ¿Dónde va a comer? Material. Vamos a poner dos casos. Este es caso A y este es caso B. ¿Dónde comería material esa broca? ¿En A o en B? ¿O en ambos? A ver, 1, A. 2, A más B. Y 3, en B. ¿En cuál de los tres? Sería solo en C. Solo en el inciso C, que es en el área B. ¿Por qué?
porque es donde está comiendo. ¿Qué hay en A? Es aire. No hay nada, no hay material. Estas líneas, las líneas diagonales, indican material. Entonces aquí es aire. Entonces como hay aire, por eso no cortaría nada. Y entonces, el punto del centro de AP sería, vamos a poner aquí, eso vamos a llamar como corresponde técnicamente. Esto es avance de profundidad, AP. Entonces, por lo tanto, esta distancia sería AP sobre 2. Y esa distancia total corresponde a diámetro mayor más diámetro menor entre 4. Ahí, si lo haces numéricamente, llegas a esa ecuación. Vale. Y ya casi para acabar ya el resumen. Sí, pues ya estamos casi acabando el resumen. Aquí lo mismo, potencia par por velocidad. La diferencia es, en el caso del torno, ¿cuál era la ecuación de potencia? ¿Qué variables se multiplicaban? Pero habían dos cosas que se multiplicaban. Fuerza y velocidad, correcto. Era fuerza y después ya multiplicabas PS, AP, AF por pi dn. Y la diferencia aquí, en el caso del taladro, es que ahora en vez de ser fuerza, es par torsor. Y en vez de ser velocidad lineal, es omega, que es velocidad rotacional. Y en un caso es newton metro, y en el otro caso es radianes sobre segundo. Pero es lo mismo porque en el caso del torno es newton metro. No, newton, perdón. En el caso del torno es newton y por metros sobre segundo. O sea que en ambos casos es newton metro por segundo, que es la ecuación de energía. Aquí también. Es newton metro segundo. Así que en ambos casos. Por eso darse el radianes, que es un valor que depende, es un valor adimensional del número de la fracción de la vuelta. Entonces aquí es lo mismo. T por omega, y aquí es exactamente lo mismo. Y aquí entra un factor que es número de filos. Esto sería PS por APF, eso es T, eso es F. F por la distancia es par. Y aquí multiplicar por omega. Y aquí esta fracción, esto es para pasar radianes por minuto a radianes por segundo. Esto es para dimensiones. Entonces tiene fuerza por distancia por omega. Y el resto es lo mismo. Pi por no sé qué más. Y aquí entrará número de filos. Entonces cuando entra aquí número de filos, significa que si tú tienes 2 filos, pues hará ese valor 2 veces. 3 filos, ese valor 3 veces. 4 filos, ese valor 4 veces. Y como tienes n fils por arriba y n fils por abajo, pues se va este con este. Y entonces por eso desaparece. Pero no hay que olvidar que la potencia es la ecuación par por omega por número de filos. Eso es importante. Vale. Entonces de ahí se llega a esta otra ecuación. Y lo último de aquí es tiempo, que es lo que se pide en los exámenes. Y una vez más, distancia entre velocidad. Lo mismo. Entonces, en este caso la distancia es cuánto avanzó y a qué velocidad. Esta F y esta N. Y recordar que esta F, la F que está aquí, es el avance del cabezal entero. Entonces, eso es lo que es importante recordar. Eso cambia ligeramente con respecto al torno. Y el resto es lo mismo. ¿Vale? Bueno,
Esto es ya el resumen de ecuaciones y de resumen de lo que es el taladro. Y después acá hay varios ejercicios. Entonces vamos a resolver este ejercicio y voy a cambiarle yo, en vez de ser 2500 Newton metro, yo lo resolveré con 5000 para hacer un material diferente. Así podéis comparar. Pero aquí está toda la resolución completa. O sea que podéis mirar después y comparar. Vale, entonces si nos vamos al torno, digo, al PDF, ¿qué ha pasado? Vale. Ajá. Vale, pues vamos aquí. T2. En T2 abajo de transparencias, que es lo que acabo de abrir, tenemos ejercicio 1 taladro, que es el que resolveremos. Si se abre este ejercicio, lo que se ve es lo siguiente. El pan de columna convencional tiene las características de una gama de velocidades y gama de avance. Esto es N y esto es F. Y dice una progresión geométrica. Vale, y después el Voltrepaná, una pesa de hacer, por A, tal, y aquí está lo que es diferente al ejercicio que está en la página 16 de 34 de las transparencias. O sea, todo está igual excepto el material. El material es un material diferente. Bueno, entonces dice, Voltrepaná, a una pesa de hacer, un forat, diámetro 50 milímetros. Primer farà un forat de 12 milímetros y después se finalizará en una broca de 50 milímetros. Entonces, ¿qué significa? Que hay dos agujeros. La fuerza de venta o axial sobre la broca está limitada a 1200 newtons para 12 metros, que sería la fuerza máxima, y de 1000 newtons en 50 milímetros. O sea que esta es fuerza máxima. Y se estima que la fuerza de empenta es un 60% de la fuerza de tile. Entonces ahora veremos qué significa esto. Entonces, es con qué fuerza lo empujas con respecto a cuánta fuerza de corte hace. Velocidad de tile debe ser más grande. Aquí nuevamente es un límite para evitar filo recrecido, pero inferior a 40 para evitar un excesivo desgaste. Entonces esas son condiciones de las brocas para cuidarla, o bien condiciones del acabado también que tú quieres en la broca para que la broca funcione bien. Pero lo de filo recrecido, excesivo desgaste, son condiciones operativas y te interesa que haya límites. Entonces, ¿qué significa entonces aquí? Que hay dos límites, que debe ser mayor de 20 y menor de 40. Entonces aquí hay un límite mayor y un límite inferior. Esas son las cosas importantes. Potencia de motor, con eficiencia, eso ya lo sabemos, y menospreciar la fuerza de empenta respecto a fuerza de tile. Bueno, ahora veremos entonces numéricamente cuál consideramos. Y determinar, para ya de valores, que minimicen el temps de mecanizado per estas dos. Trepanada de 12 y trepanada de 50. Vamos a ver. Vale. Pues entonces, como aquí nos dicen al principio que es trepan de columna convencional, entonces es un taladro, es una broca. Una broca, y va a tener, y si es convencional, esto es igual que en el torno. Si es convencional, ¿qué diferencia había entre el convencional y el CNC? ¿Qué diferencia había? ¿El convencional y el CNC? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no, pero en la máquina. Entre una máquina CNC y una máquina convencional, ¿cuál es la diferencia importante?
En un caso, en el CNC, es controlado, el motor puedes controlarlo de manera exacta. En el caso de convencional, no. En el convencional tienes solamente opciones y no puedes ninguna opción diferente. Aquí lo mismo. Entonces, pues si vamos a resolver este ejercicio, pues lo que tenemos es límites definidos. Esos límites que están definidos son los límites al ser un convencional. Se tiene que hallar cuál es el valor de la velocidad y el valor del avance y seleccionar solamente uno de estos. ¿Cómo se obtienen estos? Estos se obtienen a partir de hacer n es igual ahí y te dice que ahí es 1, te dice una progresión geométrica de 1,12 a la cuarta. Y f es una progresión geométrica de 1,12 al cubo. Entonces lo que significa aquí es, se inicia en 40 y se inicia en 0,02. Entonces lo único que hace es multiplicar 40 por 1,12 a la cuarta y da 63. Y ese es el siguiente. Y después el segundo, multiplica 63 por 1,12 a la cuarta, que es 99. Y así, vas multiplicando cada vez. Y el de abajo es lo mismo. 0,02 por 1,12 al cubo, 0,028 y después 0,028 por 1,2 al cubo y así. Es la manera. ¿Vale? Esto es para que sepáis. Para que sepáis, esa es una relación geométrica que existe. Entonces, cuando tú vas moviendo los diferentes motores, pues en función de las bandas, pues tiene una relación detrás. Vale, entonces eso es para información general. Bien. Entonces, nos piden hallar el T mínimo. Perdón, T mínimo y N y F. Entonces, nos piden hallar la combinación de velocidad y avance para el tiempo mínimo. Entonces, sabemos que el tiempo mínimo sería tiempo es distancia entre velocidad, que es igual a la longitud que baja la rosca, que baja el taladro, entre F por N. Si queremos el tiempo mínimo, mi velocidad de avance, que es la multiplicación de F por N, ¿cómo debe de ser? Si quiero que esto sea mínimo, aquí ¿cómo debe ser la multiplicación? Si es inversamente proporcional, entonces esto debe ser máximo. Entonces, eso es lo que tenemos que hallar. Tenemos que hallar de todas estas opciones que hay aquí de avances, y de velocidades, multiplicando ambos el valor máximo. Entonces es lo que tenemos que hacer. Y hay ocasiones en las cuales puede haber más de una opción. Ahora lo veremos. Vale. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es definir primero los límites. Tenemos un límite que es velocidad de corte. Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos del ejercicio, hay dos límites. 20 y 40. Debe ser más grande de 20 para evitar filo recrecido y menor a 40 para evitar desgaste. Entonces, en este caso, la velocidad de corte, en límites, aquí siempre hablamos de límites.
debe ser mayor que 20 y menor que 50. Entonces, por lo tanto, y si tenemos la ecuación de velocidad de corte, ¿cuál es la ecuación de velocidad de corte? ¿Ah? ¿Cómo? ¿50 era 40? No, no, sí, es 40. Sí, tienes razón. Entonces, a ver. Sí, es 40. Tienes razón. Gracias, Alejandro. Sí, es 40. Entonces, velocidad de corte es pi. Diámetro n. Si velocidad de corte es pi, diámetro n, despejo. Entonces, y tengo la velocidad de corte. Entonces, si quiero hallar las revoluciones, n será igual velocidad de corte entre pi diámetro. Entonces, lo que hago es sustituyo. Si quiero hallar mis velocidades máximas y mínimas, entonces lo que hago es sustituyo. Velocidad de corte entre pi diámetro. Velocidad de corte entre pi diámetro. ¿Cuántos agujeros vamos a hacer? ¿Qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice, primer es farà un forat de 12 milímetros y después se utilizará una broca de 50 milímetros. Entonces, ¿de qué diámetro haremos primero? ¿El de 50 o el de 12? ¿A qué velocidad tiene que girar mi taladro para que yo no me pase de las velocidades de corte máximas y mínimas? Entonces hay que definir dos cosas: velocidad de corte y diámetro a la derecha y velocidad de corte y diámetro a la izquierda. Entonces, ¿con cuál empezaré? Entonces, tenemos que hacer n tenemos un macizo y ¡ay! ¿Qué ha pasado? Vale. Y a ese macizo le vamos a hacer un agujero. Aquí sería la parte media. Y vamos a hacer primero un agujero de 12. Y después se extenderá de 12 a 50. Pues tenemos que pasar de 12 a 50. ¿Cuál sería entonces la velocidad a la cual tenemos que aplicar para hallar nuestras velocidades de giro? N debe ser mayor o igual. ¿Cuál es la velocidad de corte menor? 20. Y la mayor, 40. Entre pi. ¿Qué diámetro pongo ahí? ¿12 o 50? Sería 12, porque si estamos analizando primero, vamos a hacer primero el de 12 o el de 50. Primero el de 12. Pues entonces, 12. Es 40 metros por minuto. Esto es milímetros. Entonces, para poder hacer la conversión, entonces tengo que convertir
Metros o milímetros. Entonces, milímetros van abajo, metros van arriba, milímetros con milímetros, y entonces aquí también tenemos que hacer lo mismo de ambos lados. Entonces, por lo tanto, mi velocidad de giro debe ser mayor de 530,5 y de 1061,03 RPM. Entonces aquí vamos al ejercicio este. Aquí. Aquí no cambia. Vale. Entonces, tenemos aquí dos valores, 530, 1061. Entonces hay que descartar todos aquellos. Aquí ya está puesto todos los números completos. Para ya después ya en casa puedes hacer todos. Pero tienes que encontrar el número de revoluciones que sea más de 530 y menos de 1061. Entonces, por lo tanto, 530 estaría por aquí, 1061 por aquí. Entonces, hay que elegir uno donde la velocidad de giro no pase de esos dos límites. Entonces, los dos valores, opciones disponibles son 607 y 955. Esos son los dos valores posibles a escoger dentro del torno. Vale. Aquí, ¿dónde quedó? Sí. 1060. Sí, pero es mayor. Vamos a ver, espera. Déjame, me la llevo a la otra. ¿Dónde quedó? Aquí está. Vale. Aquí está. Mira. Vale, entonces, las opciones que tú tienes aquí, aquí está 386. Y aquí es 1503. Una es 386, 607, 955, 1503. Y debe ser mayor que 530 y menor que 1061. Si tú eliges 386, sería menor que 530. Si tú eliges 1503, sería mayor que 1061. Por eso entonces las únicas dos posibles son 607 y 955. Aquí está en rojo. Aquí estaría 607. Y no, aquí, perdón, es menor. Vale. Aquí estaría 607. Y aquí estaría 955. Ambos estarían dentro de ese intervalo. Debe ser mayor y menor. Vale, entonces, ahí tenemos para el diámetro de 12 milímetros. Entonces tenemos el límite de velocidad. Vale. Otro límite es límite de corte. Entonces, en el caso del límite de corte, nos dicen que son los límites que dependen de la broca.
Entonces, en este caso, 1200 para 12 milímetros. Entonces, por lo tanto, entonces la fuerza sería solamente la fuerza correspondiente a 12 milímetros, que serían 1200. Aquí dice, se estima que la fuerza de penta es 60% de la fuerza de tile, de la fuerza de corte. Entonces, ¿qué significa eso? Y después dice que se desprecia. Se desprecia la fuerza de penta respecto a la de corte. Entonces, ¿aquí qué significa? Significa la fuerza. A ver, vamos aquí atrás mejor. Aquí está. Vale. Entonces, la fuerza de corte sería 0,6 veces la fuerza de empuje. A ver, espera. No. Vale. La fuerza de empuje es 60% la fuerza de corte. Por lo tanto, la fuerza de corte sería la fuerza de empuje entre 0,6. Y entonces ahí lo que tenemos es la fuerza que tenemos. Vale. Y cuando dice que se desprecia, entonces significará que entonces la fuerza de corte la consideras despreciada y consideras que la fuerza de corte sería igual a la fuerza límite de la herramienta entre 0,6. Es lo que significa en la parte de abajo. Uy. Entonces, la fuerza de corte será la fuerza límite de la herramienta entre 0,6. ¿Qué significa eso? Que aquí la fuerza de corte será igual a 1200 entre 0,6, que es igual a 2000 newtons para el diámetro de 12 milímetros. Entonces ahí estás considerando la relación que existe entre la fuerza de empuje y la fuerza de corte. Entonces la fuerza de corte será mayor que el límite. Entonces, ¿qué significa? De mi límite que yo tengo en mi herramienta, estoy considerando esa relación que existe con respecto a mi fuerza de empuje. Vale, entonces ya tenemos este límite. Sí. Sí, la fuerza de empuje es la fuerza que tú imprimirías en la fuerza normal, con respecto a la fuerza de corte. Entonces se multiplica. Y mi fuerza de corte es mayor. Vale. Entonces tenemos fuerza de corte, tenemos fuerza límite, y entonces ahora tenemos que aplicar las mismas ecuaciones que hemos aplicado para la fuerza de corte, para lo que es la ecuación. Entonces vamos a las ecuaciones. Vale. Entonces tenemos la fuerza máxima, presión específica, AF por AP. Tenemos que hallar ahora los valores de AF y AP para considerar la fuerza máxima. La fuerza máxima ya la hemos calculado entre 0,6 y 2000. Entonces tenemos que hallar esos dos datos, AP y AF. Y ahí es cuando entra
esto. Vamos a llevarlo, creo que en la siguiente se ve mejor. ¿Está? Aquí. Vale, vamos a llevarnos esta. Vale, y vamos a engancharlo también aquí. Después cuando hagamos la siguiente, pues ya lo tendremos. Vale, entonces tenemos AB, 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 es lo mismo que tenemos aquí. Y aquí tenemos un diámetro, en el caso primero, tenemos un diámetro de 12 milímetros. Si es 12 milímetros, ¿cuál dijimos que es AP en el caso del taladro? AP es la distancia que come material. Entonces aquí lo que tendríamos es un macizo y después aquí comería material. ¿Cuál sería AP en este caso? ¿Dónde comería material esta broca? Del centro hacia la parte que esté comiendo material. Entonces aquí sería 6. Esto sería AP. Y después AF. Entonces AF dependerá de cuando empezamos con B y después baja nuevamente a A, baja nuevamente a B. Entonces, ¿qué significa esto? Que es cada vez que hace un giro entero, esto es F, y esto es el corte que hace cuando cambia totalmente, que esto es AF. De manera tal que entonces AF es F entre el número de filos. ¿Cuántos filos tiene esta? Esta es un... Si no te dice nada más, si no te dicen ninguna otra cosa, tiene 2 filos. Es lo normal. Lo normal es que tenga 2 filos, que una broca tenga 2 filos. Ya solamente que sea una broca que te digan de 3 filos, sería de 3. Pero normalmente sería de 2. Entonces, esto es F entre 2. Entonces, por lo tanto, entonces, si aquí tenemos mi fuerza de corte, debe ser menor o igual que 2000 newtons. Y sustituimos mi PS por AP por AF debe ser menor o igual que 2000 newtons. En este caso, mi AP es mi diámetro entre 2 y mi AF es F entre N fields. Entonces, por lo tanto, PS, diámetro entre 2, F entre 2, menor o igual que 2000. Entonces, por lo tanto, pues podemos ya sustituir. ¿Cuál era la presión específica de material? En este caso, era 5000. Entonces, se quiere trepanar una pieza de 5000 newton sobre metro cuadrado, pues sustituimos. Por el diámetro entre 2, que es 12 milímetros entre 2, y F entre 2. F es el valor que quiero encontrar. Entonces, lo que quiero hallar aquí es qué valor
debo seleccionar en las opciones de mi taladro para que esa ecuación, F es el giro de cabezal. Y F son las opciones que tú tienes en tu taladro. Tienes dos opciones. Hay N y F. N es a qué velocidad está girando. F es cuánto avanzó cada vez que da una vuelta. Entonces, aquí lo que hacemos es resolver esta ecuación. Y entonces F debe ser menor o igual que 0,13 milímetros por la fuerza. Entonces ya empezamos a definir, vale, pues ya veo que de mis opciones que yo tenga de mi taladro, debo escoger alguna que sea menor o igual que 0,133. Entonces vamos a las opciones. Aquí está. A ver, ese es. Vale, aquí como este es el ejemplo con un material diferente. Será ligeramente diferente. Vale, si el avance en el cabezal debe ser menor o igual que 0,133. Entonces aquí tenemos, este es 0,216, 0,154, 0,11. Debe ser F menor o igual que 0,133 milímetros. Entonces, ¿cuál es la que elegiríamos? 0,78. Si elegimos 0,154, sí es mayor. Entonces, este y este. Se eliminan y por lo tanto, entonces aquí el dato que podríamos tener posible puede ser 0,11. Desde 0,02 hasta 0,11. Y de hecho ya, entonces por lo tanto, sí, vamos a ponerlo aquí. Si F es menor o igual que 0,133 en taladro, F es cualquiera entre 0,02 y 0,11 milímetros. Vale, pues entonces podemos elegir cualquiera de estos que esté para el primer torno, para el primer agujero. Vale, y después, lo último que nos queda hacer para encontrar de este agujero es la potencia. ¿Cuál es la potencia disponible? Vamos a ver. Aquí está. ¿Dónde tenemos la potencia aquí? ¿Qué potencia disponible tenemos aquí? Vale, aquí nos dice 2 kilovatios con una eficiencia de 0,5. Por lo tanto, mi potencia disponible es 2 kilovatios por la eficiencia.
Entonces, aquí vemos potencia disponible. 2 kilovatios por 0,5, que es 1 kilovatio. Entonces, lo que tenemos aquí es la potencia. Esa es una de las preguntas también. Es la potencia requerida para hacer el agujero. Entonces, la potencia para hacer agujero debe ser menor o igual que la potencia disponible. Entonces, ¿cuál es la potencia para hacer el agujero? Pues la que corresponde de T por omega. T por omega debe ser menor o igual que 1000 vatios. Entonces ahí lo que tenemos es, por un lado es la potencia que yo necesito para hacer el agujero y por otro lado la potencia que yo tengo disponible en mi máquina. Entonces si multiplico mi par torsor por mis revoluciones de giro, debe ser menores que 1000. Entonces aquí tenemos aquí, bueno, esto lo usaremos, no lo usaremos ahora. A ver si. Vale. Pues no se borró. Vale, ahí está. Vale, entonces, mi par torsor por mi omega debe ser menor o igual que 1000 vatios. Mi par torsor es mi fuerza por mi distancia por omega menor o igual que 1000 vatios. Fuerza. Vale, y número de filos. Entonces, N fils por fuerza por distancia por omega. Y de aquí entonces lo que hacemos es N fils por PS por AP por AF por distancia por omega. Y de ahí N fils por PS por distancia entre 2, por diámetro entre 2, por F entre N fils por la distancia, y la distancia es diámetro entre 4 al ser un macizo, que es esta que dijimos. Esto es AP y la distancia es al punto medio de AP. Entonces la distancia sería la distancia del centro de giro hacia la mitad de donde se come el material. Esto es AP y la distancia es la distancia del centro de giro a la mitad de donde es AP. ¿Vale? Del centro de giro a AP entre 2. Y esa distancia es diámetro entre 4, que es igual a radio entre 2. Cualquiera de las dos se usa.
Entonces, por eso es diámetro entre 4 la distancia. Y después la omega es n por 2pi entre 60. Todo eso es menor o igual que 1000 vatios. Eso que se ha hecho ahora es lo que hay que hacer cada vez que se haga. Esto es para el macizo, agujero macizo. Entonces, esto que hicimos ahora, agujero macizo. Entonces, todo eso hay que hacerlo cada vez. Vale. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir y verificar valores. Entonces, aquí, a ver, ¿dónde están? Vale. Hay una F. ¿Qué valores tenemos de ahí? De estos valores que tenemos ahí en esta ecuación, ¿qué datos tenemos? Tenemos número de filos. Tenemos presión específica de material. Tenemos el diámetro. ¿Tenemos F? No lo tenemos. Es un valor que estamos buscando. F es el valor de las opciones que hay en el taladro. Diámetro lo tenemos. N lo tenemos. Es el dato que estamos buscando. Entonces tampoco lo tenemos. Entonces, ¿qué significa de aquí? Aquí podemos agrupar todo para que sea la multiplicación de F por N. Entonces, lo que hacemos es agrupamos F por N y pasamos todo lo demás al otro lado de la ecuación. Entonces, lo que haríamos es Fn es menor o igual, y entonces todo pasa del otro lado multiplicando. 1000 newtons metros sobre segundo por 60 por 2 por 4 dividido entre 5000 por 12 al cuadrado por 2pi. Y todo eso da Fn menor o igual que 106,10 milímetros por minuto. Eso que se hizo ahí es simplemente despejando todas las variables que tenemos. Los newtons por milímetros, los diámetros, ahí hay veces que se multiplica diámetro por 2. Todo eso se multiplica y cuando divides obtienes ese valor. Ese es el valor que va a ser de tu límite. Y entonces, cuando nos vamos de nuevo al taladro, los datos que tenemos aquí son 0,28, 0,039, 0,055. Esto es F. Y N tenemos dos opciones solamente. Tenemos, ¿está? ¿Dónde quedó los dos valores de N? A ver. Vale. Tenemos solo dos valores posibles
para velocidades. 955 y 607. A ver. No sé dónde se ve. Vale. Vale. Entonces, de n hay dos posibles opciones, 607 y 955. De velocidades de giro. Y de avances del cabezal hay desde 0,02 hasta 0,11. F por N debe ser menor o igual que 106,10. Opciones de N, 607 y 955. Secciones de F, desde 0,02 hasta 0,011. ¿Dónde está? 0,078. Vale. Vale, entonces la pregunta es, si yo multiplico 955 por 0,011, ¿cuánto me va a dar? Y si yo multiplico 607 por 0,011, ¿cuánto me da? O en el siguiente, si yo multiplico 955 por 0,078, ¿cuánto me da? Y si yo multiplico 607 por 0,078, ¿cuánto me da? A ver, ¿cuánto me dan esos cuatro valores? Ahí lo que estoy haciendo es, estoy multiplicando las dos opciones que tengo de velocidad de giro de mi taladro por las mayores opciones que tengo de avance. A ver, ¿cuánto me da? 955 por 0,011. ¿Cuánto? ¿1000? 10,5. El siguiente, 607 por 0,011. 6,67. Y el de abajo, el de 955. 74. 49. Y el de abajo, 607 por 0,078. Vale. Entonces aquí, si yo multiplico, ¿cuánto? 35. Vale. Entonces, no, hay algo que no escuché bien. 0,11. A ver. Ah, sí, es 0,11. Sí, perdón. Sí, es 0,11. Vale, por eso no cuadra. 0,11 y 0,78, eso sí. Vale, entonces aquí es 0,11, 0,11. Vale, entonces aquí es 105 y 66, ¿no? Vale.
Vale, entonces es 105. 105 y 66,7, ¿no? Serían los valores. Vale. Entonces, yo necesito la combinación que sea más rápida, pero que esté debajo de 106. Entonces, de esas 4 combinaciones, la mayor que me está dando sería la primera. 955 y 0,11. Y ya no sigo analizando más para debajo porque será menor cada vez. Entonces simplemente, pero hago ese análisis por lo menos de esas 4, las 4 primeras principales para ver si hay alguna que se pase de mi límite. Y si también la combinación de la multiplicación de 607 por 0,11, ¿cuánto me da? Entonces aquí ya podemos ver que mi N es 955 RPM y mi avance F 0,11. Eran los dos valores que tenía en el torno, de mi taladro, para cumplir con esa potencia. Calcular la potencia. A ver, calcular la potencia y la fuerza con estos valores. Potencia, fuerza y velocidad de corte. Hemos visto que la multiplicación de avance por revoluciones de giro, la que me da el valor más alto, multiplicándolo, es 955 y 0,11. Ahora, calcular la potencia, la fuerza y velocidad de corte con esos datos que encontramos. Para el diámetro de 12 milímetros. ¿Cuánto da? Aquí es un diámetro de 12 milímetros. Calcularlo. Y vemos si es cierto o si nos equivocamos. Pues, ¿cuánto da ese valor?
Fuerza igual. Entonces sí, estamos dando aquí 5000. Vale. Entonces aquí, fuerza, PSAP por F, 5000 newtons sobre milímetro cuadrado por diámetro entre 2, porque es un macizo. 12 milímetros entre 2 y por 0,11 milímetros entre 2, que son 2 filos. $5000 por 6,11 entre 2. ¿Cuánto da la fuerza? ¿Cuánto dio la fuerza? ¿Cuánto? ¿No? Serían 1650 newtons. El límite es 2000 newtons. Vale, entonces, la fuerza es 1650 newtons. La fuerza de corte es menor que 2000 newtons, por lo tanto está bien. Y después, la potencia es el número de filos, 2 por la fuerza, 1650 newtons, por la distancia, que en este caso la distancia es el radio entre 2 o diámetro entre 4, por 955 RPM por 2pi entre 60. Y esto es 4. Esto es 12. Entonces, por lo tanto, es 2 por 1650 por 12 entre 4 por 955 por 2 por pi entre 60. A ver. $990,000. A ver. Vale, y hay que pasar. Aquí hay algo, en eso que puse yo, hay algo que está faltando para unidades. ¿Qué está faltando? Porque ahí daría 990,075. ¿Por qué es 1 entre 1000? Porque son 12 milímetros. Y potencia es newton metro sobre segundo. Entonces, como son newtons metros sobre segundo, por eso es 1 entre 1000. Por eso da 990 vatios. Y la potencia
debe ser menor o igual que 1000 vatios. Entonces también está bien. ¿Y la velocidad de corte? ¿Cuál es la velocidad de corte en este caso? Pi, diámetro n, que es igual a pi por 12 milímetros por n, 955 revoluciones por minuto. Y aquí pasa lo mismo. Si es metros por minuto, entonces tengo que convertir también milímetros a metro, y un metro son 1000 milímetros. Entonces, por lo tanto, esto es pi por 12 por 955 entre 1000. 36,001 metros por minuto. ¿Y cuál es el límite de mi velocidad de corte? Mi velocidad de corte debe ser entre 20 y 40. También está bien. Entonces, acabamos de verificar que la manera como calculamos las ecuaciones es correcta. Ahora, esta es primera vez que se está viendo esta resolución. Así que parece súper complicado. Pero una vez que haces 2 o 3 ejercicios, ya lo ves muy fácil. La punta así, la cosa que es así muy compleja de esa resolución es cuando llegas a la potencia. Cuando se llega a la potencia, entonces toda esa ecuación de n fields por ps, por ap, por af, por distancia, por omega, parece monstruosa. Pero es hacer 2, 3 de esos y ya está. Y deja de asustar. Porque eso que dice ahora, lo que yo hice aquí, eso es exactamente lo que hice yo para ver si es correcto. Potencia n field por fuerza, por distancia, por velocidad. Es esa misma ecuación. Esa es exactamente la misma ecuación que yo usé para calcular potencia. Y después la fuerza, presión específica por AP por AF, y la diferencia de aquí, cuánto es esta ecuación y cuánto es esta ecuación. En el torno era diferente. Ahora son unas consideraciones diferentes a hacer taladro. Y cambia ligeramente la ecuación. Y porque aquí entra número de filos. Esa es otra razón, es algo más que cambia. Pero al final es lo mismo. Es la parte de potencia es la que asusta más, pero solo porque es primera vez que lo vemos. ¿Vale? ¿Cómo estamos de tiempo? 45. Vale. Para lo que es el segundo agujero, que es cuando ya lo acabaremos la próxima clase. Pero ya lo que sí puedo adelantar es que en el segundo agujero va a haber una broca más grande y ahora va a haber una AP que será aquí. Y la distancia ahora será del radio de giro a la parte media de AP. Esto es AP sobre 2. Y esto es distancia. Entonces, el punto de
El punto de aplicación de la fuerza F será este. Entonces, por lo tanto, mi par torsor, fuerza por distancia, y en este caso será lo mismo. Pero la distancia, entonces, será ligeramente diferente. Al ser un agujero que no es macizo. Entonces, al ser un agujero que no es macizo, entonces la diferencia es que el diámetro será diámetro más diámetro entre 4. Donde esto es el diámetro pequeño. Y este es el diámetro grande. Y esa va a ser prácticamente la única diferencia. Todo el resto va a ser igual. Y el diámetro, evidentemente, al ser un diámetro mayor, la velocidad de corte también ahora será correspondiente al diámetro de mayúscula. Pero esa es la parte importante. Entonces, eso lo acabaremos en la siguiente clase, tomando en cuenta eso. ¿Vale? Gracias.